de Dios. La voluntad de Dios en el Cristo es el tema de la meditación de esta hora, Mateo 12, 46 al 50. Me dice cuando lo tenga y leemos juntos la palabra del Señor. Solo dos hermanos, pero con ellos vamos a iniciar la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Inclinamos el rostro y oramos para pedir la guía del Espíritu Santo en esta meditación. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea. Te exaltamos, te adoramos, Señor, y damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias por este privilegio inmerecido, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por habernos amado, Señor, sin que lo mereciéramos. Bendito tu nombre por siempre. Señor, mientras nos disponemos a escudriñar tu palabra y a meditar en ella, Señor, sé tú ministrándonos. Precioso Espíritu Santo, toma tú el control de palabras y pensamientos, Señor, y abre, por favor, nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Instrúyenos tú, háblanos al corazón, enséñanos en esta hora, edifícanos, exhórtanos y consuélanos, Señor, con tu bendita palabra, por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Qué broma siempre. Como de todos modos que les diga que se permanezcan parados van a sentar, así que ya la mala costumbre, ¿verdad? Hablo el pastor parado y los demás sentados bien. Bueno, mis amados, tenemos en esta escritura varios aspectos en los que debemos y es importante que meditemos. Venimos, como usted sabe, meditando aquí en la doctrina del Cristo en el libro de Mateo. Y hemos visto cómo hay una tendencia, y sigue habiendo hasta esta fecha, en las personas a rechazar el mensaje del Cristo, el mensaje del Evangelio. Amén. A ser incrédulos, a buscar al Señor únicamente porque nos bendiga, porque nos prospere, porque nos sane, por un interés material, por un interés terrenal. Y la fe del Evangelio, hermanos, la fe en el Cristo no tiene absolutamente ninguna relación con esas cosas, por lo menos no directamente. Dice el Señor Jesús, Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente. Lo primero, lo fundamental, lo más importante es que busquemos el reino de Dios, que es el Cristo. Amén. Y dice, y su justicia. Es decir, la justicia que usted y yo debemos procurar es la justicia de Dios por la fe en el Cristo, que es la única manera de ser justificado. Pero eso es lo más importante, hermano. Compartíamos el Evangelio hoy por la mañana en una jornada aquí en la zona del Modelo, y hablaba con unos jóvenes que en teoría habían creído, habían recibido a Cristo, ¿verdad? Y yo les decía que lo importante, hermanos, de la fe del Evangelio no es pensar que no es preguntarnos o creer si nosotros hemos recibido a Cristo. Porque religiosamente ese término se ha confundido. Le decimos a la gente, reciba al Señor, ¿verdad?, en su corazón. Y el asunto no es que si yo le puedo recibir, que la palabra de Dios dice claramente que no podemos. Amén, hermano. Porque ¿cómo recibir a Cristo lleno de pecados? ¿Cómo puede el Señor
querer habitar en el corazón de un pecador? Imposible. Dios no puede tener comunión con el pecado. Por tanto, el asunto no es si nosotros hemos recibido a Cristo, como que Él nos haya recibido a nosotros. Hola, hermano. El apóstol Pablo decía, mas fui recibido a misericordia. Él es el que nos recibe, hermano. Gloria a Dios. Él es el que nos acepta a nosotros. Y esto, óyame, viene de Dios, que el Padre nos hace aceptos delante de Él en el Cristo. Imagínense usted. Reciba a Dios y, ay, Señor, qué gran atrevimiento. ¿Y de dónde, pues? Entonces, pero es fundamental, hermanos, que nosotros entendamos precisamente que lo que nos debe preocupar, o lo que nos debe, no preocupar, sino lo que nos debe interesar y lo que nos debe motivar es el hecho de si realmente somos hijos de Dios y tenemos comunión con el Padre. Que usted diga, yo soy cristiano, eso lo puede decir hasta un loro, hermano. Yo soy creyente, yo he aceptado a Cristo, eso lo puede repetir cualquier persona. ¿Me llaman? Pero que usted, yo digamos, yo soy un hijo de Dios y Dios es mi Padre, eso ya es otro nivel, hermano, ¿verdad? Porque precisamente de eso trata la fe del Evangelio, de la comunión que el hombre en su condición de pecado, de muerte, de condenación eterna, puede llegar a tener mediante la fe en el Cristo. Juan 14:6, ¿qué dice? El Señor, ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres cosas, hermano, que la gente mata. Ha habido guerras, ha habido persecuciones por esas tres cosas. Primero, porque las religiones se discuten ser el único camino, el mejor camino, la única iglesia que le garantiza llegar al cielo. Esta es la verdadera, dicen, ¿verdad? Somos los únicos que el Señor Jesús dejó, somos la única iglesia. Sí. ¿A dónde está que dice, esta es la iglesia fulana de tal, es la que yo voy, es mi iglesia? Es verdad que no da nombres, ¿verdad? Entonces, dice la verdad. Y la verdad, ¿quién no dice tener la verdad, hermano? ¿Verdad que medio mundo, tanto política, religiosa o intelectualmente, cree tener la verdad? A nuestro parecer, solo los demás están equivocados menos nosotros. Solo nosotros tenemos la verdad y los otros están equivocados. Está conmigo, hermano. Yo soy el camino. Muchos se declaran el camino. Muchos dicen ser los únicos. La verdad. Todo el mundo dice tener la verdad y estar en la verdad, ¿verdad? No, es que nosotros sí tenemos la verdad. Ustedes están equivocados. Y muchos aseguran garantizar la vida eterna mediante la fe en determinada doctrina. Óigame, ¿y qué dijo el Señor Jesús? Les aclaro algo, papitos. Yo soy el camino. Nadie puede decir que por medio de su religión va a llegar a Dios únicamente. Yo soy el camino. ¿Quieren un camino al Padre? Dice Dios, yo soy ese camino. ¿Quieren saber si están en la verdad? ¿Quieren la verdad? ¿Quieren estar seguros que están en la verdad? Yo soy la verdad. ¿Y quieren estar seguros si tienen la vida de Dios? Yo soy la vida. Amén, hermano. Entonces, el propósito de la fe en la persona de Cristo, el propósito de la fe en el Evangelio de Dios, es tener la certeza de la comunión con el Padre. Y él dijo, ¿qué dice después de yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Qué dijo el Señor? Nadie es nadie.
Y eso incluye al más alto líder que se pueda proclamar en este mundo y el más distinguido hombre piadoso, pastor o santo o parecido, ¿verdad?, que se declare en el mundo. ¡Nadie! Nadie viene al Padre si no es por medio mío, dice el Señor. Si yo no estoy en medio, ustedes no pueden venir al Padre. ¿Piensan que pueden llegar al Padre por su religión? Mira, hay muchas religiones que niegan absolutamente la obra del Cristo. Los musulmanes son unos. Dice que Dios no puede tener un hijo, que Él tiene profetas. Y la Escritura, usted ve, que abunda en demostración y en la relevancia y en la revelación del Hijo. ¿Amén? Pero el hombre dice que no. ¿Verdad? No, es que el Alá, Dios es el único, ¿verdad? Dios no tiene hijos, dice. Niegan al Hijo. Y otros que se dicen cristianos, oígame, y que tienen hasta denominación de cristianos, en realidad no creen en Jesús como el Cristo. Porque ser cristiano, hermano, hola, ¿cuántos cristianos habemos aquí? Va, no se avergüencen, por lo menos aquí. Cristiano es el creyente en el Cristo, o el seguidor del Cristo. ¿Y quién es el Cristo usted? El Cristo no es el que parece en un crucifijo ahí que por poco parece esqueleto, ¿verdad? Y que más que alegría da pena ver esa figura ahí toda doliente. Ese no es el Cristo, hermano, claro. Hola. El Cristo de Dios es el eterno ungido de Dios. Es el eterno Rey. ¿Qué más? El eterno sacerdote y el eterno profeta de Dios. Él es Dios. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 11? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, amén, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es Señor. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente, dijo el apóstol Pedro predicando el evangelio por primera vez a cerca de 3,000 judíos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al cual vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Dios y Él es el Cristo eterno. ¿Y usted es cristiano? ¿Ya entendió qué significa ser cristiano? ¿Ya dimensionó quién es el Cristo? ¿Quién es Jesús? A ese Cristo que usted dice creer y seguir. Hola, hermano. Hola. Entonces, volviendo a lo que conversaba con esos jóvenes, que aquí estoy haciendo un paréntesis, ¿va?, sobre eso. El Señor me llevaba a ministrarles en ese sentido. Si nosotros, mediante la fe en el Evangelio, no tenemos la certeza de que somos hijos, no hemos creído. Sencillamente no hemos creído. Digo, si no tenemos la certeza. ¿Y cómo podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios? A ver, ¿dónde dice la Escritura que tenemos la certeza de que somos hijos de Dios? ¿Cómo lo comprobamos? Que hay que comprobarlo. ¿Cómo comprobamos que somos hijos de Dios? Usted y yo decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo comprueba usted? ¿Cómo lo comprobamos? Romanos capítulo, ¿cuánto es? No. Romanos 5, ¿es verdad? O Romanos 2. El Espíritu mismo. Se da cuenta. Hay una forma, ¿verdad?
Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, dentro de nosotros. Hola. Y ese Espíritu Santo que tenemos, lo que hemos creído verdaderamente en Jesús como el Cristo, nos testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que si usted es hijo de Dios, usted está seguro. Amén. Porque el Espíritu Santo le dice, sos hijo, papito, sos hijo. Pero hijo del Señor, ¿verdad? No hijo de vecino. Entonces, dice el Señor, de que somos hijos. Porque, óigame, el propósito único de la obra del Cristo, de la venida del Señor Jesús, como explica Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11, es precisamente permitirnos a usted y a mí tener comunión con el Padre. Óigame, la obra del Cristo, como es revelada en la Escritura, es algo, hermanos, incomprensible totalmente para nosotros. Nosotros lo leemos, ¿verdad? Y de alguna manera creemos que lo entendemos. Pero óigame, eso no es tan sencillo como decir 2 más 2. Mire, que el Hijo eterno de Dios, solo pensemos en esto, que el Hijo eterno de Dios, estando en la condición de Dios, siendo igual a Dios, teniendo la gloria de Dios, en un punto de la eternidad, decidiera despojarse a sí mismo. Sí. Y tomar forma de hombre. Y no de cualquier hombre, sino de un siervo. De alguien que viene para obedecer la voluntad del Señor. Por eso es que, óyame, en todo momento, en el ministerio del Cristo y en la revelación del Cristo, en su manifestación a los israelitas, dice, es que yo no he venido a hacer mi voluntad. ¡Hola! ¿Me estoy oyendo, hermano? Si no está durmiendo, me está oyendo. Y si está durmiendo, también me estoy oyendo porque estos gritos se oyen aún en la inconsciencia del sueño. Entonces, mis amados, dice el Señor, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. Hola, hermano. ¿Cuál era la voluntad de Dios en relación con el Cristo? Que Él consumara la redención suya y mía eternamente delante del Padre. No era cualquier cosa, hermano. Óigame, nosotros en la fe del Evangelio damos por sentadas muchas cosas y pensamos que esto es pan comido. No, hermano. Que usted y yo ahora gocemos de comunión con el Padre, que seamos hechos hijos, no llamados, hechos, que tengamos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Hermano, eso no es cualquier cosa, perdón. Eso no es comida de bocones o de hocicones, ¿verdad? Como se dice. ¿Sí? Vulgarmente. Óigame, es una bendición grande. Hola, hermano. Es un milagro de una dimensión, hermano, que nosotros no terminamos de entender, como le digo. Porque, óigame, sin esa obra del Cristo, sin esa consumación,
de nuestra redención delante del Padre por los méritos de Cristo, porque Él quiso someterse a la voluntad del Padre, Él quiso entregarse a sí mismo a la muerte y muerte de cruz, porque Él hizo eso y porque Él pudo consumar el pago, la expiación del pecado delante de Dios, una vez y para siempre. Es que usted y yo estamos en condición de decir somos hijos. ¿Ah? Y en condición de poder decir soy cristiano. Soy seguidor del Cristo. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad que como que esto se nos vuelve, cuando lo meditamos despacio, en una chaqueta bastante grande, ¿verdad? En una camisa no de 11 varas, sino que de 11 kilómetros. O sea, realmente nos queda grandísima la misericordia del Señor a cada uno de nosotros. Porque si tenemos merecimiento para estar en esa camisita, le aseguro que ninguno. Por eso que las personas que piensan que mediante su religión, mediante su doctrina, pueden generar los méritos para que Dios lo reciba, óigame, están totalmente extraviados, andan no solo por la luna, andan por el espacio sideral a millones de años luz de la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quitemos a Jesús del medio, quitemos a Jesús del Evangelio y nadie puede ser salvo. Y nadie puede ni siquiera soñar con ver al Padre. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, mis amados, por eso es que nosotros necesitamos ser ministrados en el Espíritu para tener la comprensión de vida de lo que significa, hermanos, la fe del Evangelio que nos ha sido revelado. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor. Hola. En otras palabras, ustedes no me recibieron, papitos. Yo lo recibí a ustedes. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Ahí está el detalle. Hay un propósito. Es que mira, la gente piensa que este asunto de la salvación es como una distracción del Señor, ¿no? Ay, voy a salvar a mis hijos, ¿verdad? Los voy a purificar, los voy a santificar para que estén bien bonitos ahí toda su vida en una iglesia, ¿verdad? Y que canten alabanza, y que se gocen, y que estén bien prósperos, y que estén sanitos, mis hijos tan chulos. Que no se me ensucien esto, ¿verdad? Ay, pasen ustedes metidos entre cuatro paredes, haciendo nada, alabándome según ustedes. No, hermano. El propósito del Señor está definido y está claro para nosotros. Los que no lo tenemos claro somos nosotros. Los que pensamos que somos, como dicen, ¿cómo es? Muñequito de sala o muñequito de sala, somos nosotros. Hermano, somos hijos del rey. Amén. Miren, hermano, ¿verdad? Hola, hermano. Hola, sí, ¿verdad? ¿Qué? El pueblo de Dios. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Si el Padre del Señor dice, amén. Qué gran pueblo del Señor, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo para ese Señor que se supone que es nuestro Señor? Hola. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No para que os hagáis los brutos. ¿Ven?
Va a ir haciendo un juego de palabras. No, no os he puesto para que os sintáis la mamá de Tarzán. Para que penséis que ya solo una aureolita os hace falta. Por eso dice el apóstol, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor vino para servir. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para entregar mi vida en rescate por todos, por muchos. Porque no todos creen, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, si usted ha creído de verdad que Jesús es el Cristo y está viviendo en esa fe, considérese especialmente privilegiado entre millones. Gloria a Dios. Porque millones a esta fecha, a esta hora, están creyendo que son y ni por cerca. Están viviendo un engaño religioso. Usted es hijo del reino. Usted ha nacido para conquistar, para ser bendecido, para bendecir. Decrete. Usted es hijo del rey. Todo lo que pise la planta de su pie será suyo. No estén tergiversando las escrituras, hermano. Amén. La iglesia del Cristo está establecida y fue establecida por el Señor primero para ser edificada por Él. Hola. Mateo 13, ¿verdad? Dice, y yo edificaré mi iglesia. La verdadera iglesia de Cristo no es una denominación, tampoco es un edificio, no es una organización, no es una institución. La iglesia del Cristo es un cuerpo espiritual. Como decía el pastor en la intervención anterior, somos los redimidos. Aquí no hay denominación tal o esta u otra. Lo que nos une y lo que nos hace hijos de Dios es la fe en el Cristo. ¿Verdad? No pertenecer a determinada denominación. Por tanto, hermanos, en la claridad del propósito de Dios, en su revelación a nosotros, en el habernos redimido, es que no nos ha redimido por gusto, hermano. Es que dice, habéis sido comprados, dice el apóstol Pablo, con precio. No, hermano, sí que no es cualquier precio. Es la sangre del Cristo. La sangre santa y sin mancha de nuestro Cordero de Dios. Entonces, si valemos tanto, yo creo que si el Señor estuvo dispuesto a pagar tanto por nosotros, fue porque también somos importantes en la obra de Dios para los fines de su voluntad y de su propósito. Pero nosotros se nos ha olvidado que el Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios y hoy queremos que el Señor Jesús y Dios hagan la voluntad de nosotros. Todas las oraciones de los creyentes, entre comillas, es: Señor, dame, bendecime, prosperame, saname, iluminame. Yo le agregaría: aniquilame. Porque, hermano, todo es dame. Todo es, Señor, servime, hacedme lo que yo quiero. Y si el Señor no les da lo que quieren, esos sinvergüenza que no son hijos de Dios, según ellos son, ¿verdad? Y según ellos Dios les está oyendo, se enojan con Dios. Vaya, qué chulada. Ay, no, Señor, yo ya mucho tiempo te he pasado pidiendo por esta necesidad. Seguir pidiéndole, dice el Señor, si vos no sos mío. Dios vino, el Señor Jesús vino para darnos comunión con el Padre, para hacernos hijos y para que como hijos podamos tener comunión con el Padre. Y yo les explicaba a estos hermanos en la mañana cuál es la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos.
La oración modelo, la llamada Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Por qué llama Padre Nuestro? ¿Por qué empieza como Padre Nuestro? ¡Hola! Grito para los que están durmiendo. A los que están durmiendo. ¿Cómo empieza la oración modelo? Es un modelo de oración, hermano. No es que usted va a pasar, Padre Nuestro que estás en los cielos, y usted lo va a repetir 50 veces. Ese es un gran error y una gran ignorancia de la Escritura. Vosotros oraréis así, siguiendo este modelo que hizo decir el Señor. No digo, vosotros repetiréis este Padre Nuestro 50 veces, o todos los días. No, hermano. Deja andar repitiendo la oración, porque esa no es una oración, es un modelo. Pero ¿cómo empieza la oración modelo? ¿Ah? ¿Cómo empieza? Padre. ¿Y a quién le dice padre? ¿Y quién le dice padre a alguien? El hijo. ¿Cómo usted le va a decir padre al vecino? Papá. Digo, ¿quién soy? ¿Estás cruzada? No, hombre, tu papá es el otro. Andaba, ¿dónde el otro? No, hombre, yo con que demasiados chillos tengo en la procuraduría para que me salga otro hijo aquí, ¿verdad? ¿Está conmigo? Es que, óigame, Dios no oye la oración de los que no son sus hijos. Es lo que la gente no entiende, hermano. Tristemente, el diablo se ha inventado una mentira que parece verdad. Todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿y a dónde dice eso? La Escritura dice que hijos somos los que creemos en Jesús como el Cristo, creemos en su nombre y somos sus discípulos. Ahí sí está Juan 1:12, ¿verdad? 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, es decir, a los que le recibieron como el Cristo, a los que creen en él como el Cristo, ¿qué dice? Y les dará, les dio. Esa potestad ya nos fue dada en el Cristo, de ser hechos hijos, con la sola fe en él. Con creer que Jesús es el Cristo y creerlo de corazón, ¿no? Con reconocer y disponernos delante de Jesús como el Cristo eterno, a la obediencia a su palabra y a su voluntad. Somos hijos. Hola. ¿Y los demás qué, hermano? El Señor Jesús les dijo, ustedes, a los religiosos de su tiempo, los más cachuchudos, los más estrictos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¡Ah! ¿Qué decís, Señor? Nosotros somos los fariseos. Somos los levitas. ¿Levitas cuáles, digo? Somos los escribas, somos maestros de la ley. Ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Dios, dice, las obras de Dios harían. Es que el Hijo de Dios se distingue, hermano. El Hijo de Dios no solo es de nombre. El Hijo de Dios tiene que parecer y tiene que demostrar ser Hijo de Dios. Hola. No puedo decir que soy hijo de Dios y me van a encontrar ahí en una cantina o en un lugar de mala muerte, ¿verdad? O me van a encontrar haciendo cosas, sí, gran hijo de Dios, bastante, ¿verdad? Con 2 mujeres o con 3. Si hay algunos que todavía andan predicando y diciendo que sí, Jesús es el Cristo. Sí, seguir predicando que Jesús es el Cristo, pero vos no sos hijo porque prediqué que Jesús es el Cristo. Amén, hermano. Vaya, pues no me miren mal, es la palabra del Señor. Pero todavía no he pasado al desarrollo de la meditación, todavía en la introducción. Entonces, mis amados, debemos tener esa claridad. Entonces, el propósito de la obra del Cristo, de su venida a este mundo, de su sacrificio, es salvarnos. ¿Sí? Y Él nos salvó, mire esto, por su gracia y por su misericordia.
no nos salvó, no nos salva por méritos, por obras de justicia que usted y yo hubiésemos hecho. Les decía que las religiones tienen el concepto de que yo me puedo ganar el cielo si me porto bien, ¿verdad? Si no adultero, si no fornico, y ahí ellos, según ellos, no lo hacen, ¿verdad? Y el Señor dijo, mira, adúltero, si ya viste una mujer para desearla, ya pecaste, ya sos adúltero. ¿Cómo que hasta en sueños te he sido fiel? Mentiroso. Si con el pensamiento pecas, papito o mamita. Hola hermanas, hola hermanos. No se oye, ¿verdad? Hablo más fuerte. Hola hermanos, hola hermanas. Por ahí va. Me dicen, me. Ya me den amén. Me. Son ovejas, hermano. Eso me alegra porque las cabras no le hacen así. Ahora, los méritos son del Cristo, hermano. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, 3, capítulo 3, versículos 4, 5, 6 y 7. Mire qué bonito. Tito 3, 4, 5, 6 y 7, para que se lo aprendan. ¿Sabe qué dice ahí? Pero cuando se manifestó la bondad del Señor y su misericordia, ¿se da cuenta? Bondad y misericordia para con los hombres. ¿Qué dice? Búsquelo pues. ¿Quiere ver qué dice? Búsquelo. No es que yo le esté gritando aquí. Lea. Vas a traer la Biblia o el teléfono. Si no lo ha quebrado, úselo para algo bueno. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Hola, grítelo pues. ¿Qué dice? Nos salvó. ¿Y por qué nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué más dice? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él, óigame, mire esto. No porque usted y yo lo merezcamos, ni lo mereciéramos. No porque hubiéramos hecho obra de justicia. No hay obra de justicia que Dios acepte más que la obra de su Hijo. Y no solo nos salvó, sino que mediante su Espíritu dice que nos renovó. Nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. Eso quiere decir regeneración. Regenerar quiere decir volver a hacer. Amén. ¿Cómo dice? Por la renovación del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la renovación, ¿qué es? Ajá. Primero dice, por el lavamiento de la regeneración. La palabra nos lava, nos da la fe para que el Espíritu Santo venga, y el Espíritu Santo que dice nos renueva. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo dice, lo derramó. ¿Usted quiere el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo aquí, hermano? Espero que nadie. Porque el Espíritu Santo, si usted ha creído, ya lo tiene. Ya no tiene que andar pidiendo, Señor, bautízame. ¿Cómo que? ¿Y de qué te pasa? ¿Y cómo que quieres que te bautice? El cual derramó, ¿qué dice? Abundantemente sobre nosotros. El Espíritu Santo ya fue derramado, hermano. Usted y yo ya fuimos bautizados, no en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que Dios lo pone adentro de nosotros, ese es el bautismo, esa es la llenura. De andar pensando usted que, yo quiero sentir ese toque. Vaya a meter el dedo en un cable
de ahí de su casa y va a sentir un toque bien rico. Ese se puede sentir. El Espíritu Santo no es eso, hermano. La presencia del Espíritu Santo no es para que usted tiemble y pierda el control, no, hermano. Eso no lo dice la Escritura. El Espíritu Santo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y cuando lo hayáis recibido seréis testigos míos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. El Espíritu Santo se recibe para dar testimonio de Cristo, más nada menos nada. No es por el que usted ande diciendo: Rambo, saca la bazooka, Rebeca, saca la vaquita, y creyendo que es la mamá de Tarzán en calzonetas. No, hermano. Ese no es el propósito. Amén, hermano. Y no me mire mal, porque es la palabra, ya le dije. Amén. Ahora, dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí, y no solo os elegí, yo os salvé. No por las obras que vosotros hubierais hecho, sino por mi misericordia. Por, como dice ahí, por el lavamiento de la regeneración y por la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente sobre nosotros. ¿De quién es la obra, hermano? De Él, ¿verdad? Y nosotros decimos: aquí andamos haciendo la obra de Dios. La obra de Dios, ¿verdad? ¿Qué obra de Dios podemos hacer usted y yo? Él la hace por medio de nosotros. Amén. Pero nosotros no podemos, hermano. ¿De dónde? ¿De dónde telas? Como decía, si no hay araña, ¿verdad? Ahora, porque, óigame, el propósito de Dios, la voluntad de Dios en el Cristo es nuestra salvación. Hola, hermano. La voluntad de Dios en nuestro Señor Jesús, el Cristo, es nuestra comunión con Él. Por eso es que ahora somos hijos. Y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos, herederos de Dios y coherederos con el Cristo. Ay, hermano, es que ese privilegio no lo hemos dimensionado. Y aquí estamos: ay, mire, yo como soy tan pando que mire, mi papá tengo que me ha dejado una herencia. Bueno, imagínense. La gente está pensando que las herencias aquí de la tierra son importantes. Hola. Nosotros tenemos una herencia, como decía el apóstol Pablo, inmarchitable, inmarcesible. Una herencia en los cielos, hermano, grandísima. Fuera de ti, dice, nada deseo aquí en la tierra, decía David, y era rey. Y tenía, y nosotros no somos reyes, ni tenemos, pero debemos entender la bendición que tenemos de Dios en el Cristo. Amén. Porque óigame, este pasaje que leímos aquí de Mateo nos habla de la voluntad de Dios en el Cristo. ¿De qué manera? Mire, dice el versículo 46. Ahora sí, hoy se empezó ya terminé la introducción. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, llegaron su mamá y sus hermanos, mire, aterrizaron por ahí y él predicando. Yo creo que al Señor le debe haber dado cólera, porque no fue solo que llegaron, sino que llegó un metido por ahí, interrumpió, dice, mientras él aún hablaba. Llegó un metiche a decirle: ahí están tus hermanos y tu mamá, allá afuera, que te quieren hablar. Yo creo que el Señor no lo fulminó porque es misericordioso, ¿verdad? Pero dígame, cualquiera podría decir: no, pues sí, pero a la mamá, ¿verdad? Era la madre del Señor. Óigame, María, y dejemos claro esto, ¿no? María es la madre del Señor Jesús encarnado. ¿Que Él es Dios? Sí, pero no pasa de eso. María no tiene nada que ver en la eternidad. María no existía antes con el Padre.
como sí lo dice del Hijo. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Dios Todopoderoso dice: yo soy el que es y que era y el que ha de venir. Ese es el yo soy, el gran yo soy revelado a Moisés allá. ¿Y qué dice el Señor Jesús allá en Apocalipsis? Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que es y que era y el que ha de venir. Él sí es eterno. Él siempre existió. María no. María dijo: engrandece mi alma al Señor, porque miró la bajeza de su servidora, de su sierva. María fue un instrumento que el Señor usó para traer a su Hijo a este mundo. Y por eso dice: las naciones te llamarán bienaventurada, no te llamarán Madre de Dios. Está conmigo, hermano. Aunque hay muchos atrevidos que así han querido llamarla y la han querido exaltar al nivel de Dios, que no lo tiene. Y aunque ya el Vaticano lo reconoció, hay muchos necios que siguen insistiendo que es así. Amén. Pero allá ellos y su ceguera espiritual y su desconocimiento de Dios. Amén. Pero aquí nos deja claro el Señor algo importante. El Señor Jesús es Dios. Amén. Si Él tuvo una madre terrenal, la que lo trajo a este mundo, ¿verdad? Por medio de la cual nació, eso no lo unía ni lo unió jamás a ella. Y sus hermanos, mucho menos. Y creyó que el Señor se iba a detener de predicar solo porque estaban la mamá y los hermanos allá afuera, ¿verdad? Y el Señor lo que le contestó, ese pensó que, o la gente pensó que el Señor le decía: vaya, miren, señores, discúlpenme, que ahí viene mi mamá y viene mis hermanos, lo voy a atender, ahí después les predico. No, fíjese, Señor, no eres tú. Y le dice el Señor: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién crees que soy yo? Aquí yo no estoy como Jesús, el hijo de José y María. Yo estoy aquí como Jesús, el Cristo. Yo estoy declarando la palabra y la voluntad de Dios, para lo cual he venido. Entonces, deja de verme como el hijo de María o el hijo de José. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Cristo. Por eso es que yo no tengo mamá ni tengo hermanos. Solo tengo un Padre. Amén. Que es el Señor Dios Todopoderoso. Y dijo: estos que están aquí. Y se dirigió a los que estaban ahí oyéndolo. Aquí están mi madre y mis hermanos. Amén, hermano. Y lo aclara de una manera preciosa en el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermano, lo que el Señor está diciendo: el que verdaderamente tiene comunión conmigo, el que es parte de mi familia, el que está conmigo como hermano, amén, porque Él les dice que Él es el mayor entre muchos hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermano? Si al Señor Jesús ya expliqué y ya dije que vino para hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y Él se sometió a la voluntad del Padre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora nosotros, ¿para qué hemos sido llamados? Para hacer la voluntad del Padre también. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es parte de la voluntad de Dios. Veamos lo que dice Juan 6:40, por favor. Recordándonos sobre la voluntad del Padre para con nosotros. Ahí está clarísimo, lo dice el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, está con letra en rojo, si usted tiene una Biblia algo decente. Una Biblia con las palabras del Señor en rojo, ¿verdad? Si no se ha comprado la Biblia más barata, porque hay unos que andan en una Biblia que dan lástima, hermano. Por no decir pena y vergüenza, ¿verdad? Porque las más baratas se compran. Pero vaya a ver en la cartera que andan. Dios, dice. Gucci,
cuchi, cuche, de cuero de cuche. Pero una buena Biblia no la compramos, hermano. Nos duele pagar $20 por uno. Ay, no me la dejé en 10. De una baratía, hay unas que son como, hay unas bien bonitas, miren, pero son bien chulas, como a $5 no tienen esa. Y existen, hermano. Pero allá usted, ¿verdad? Ahora mire lo que dice el versículo 40 de Juan 6. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Hola. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Se da cuenta que el propósito de Dios es salvación. Y la voluntad de Dios en el Cristo es nuestra redención. Y siendo redimidos, entramos en la condición de hijos. Y como hijos, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. Y no sé, como los gentiles que piensan que por pasar, dame, mi lista de oración, mi petición serán oídos. ¡No! Dios no oye al pecador, Dios oye al hijo. Por eso que el que ora a Dios no puede decirle, Señor solamente. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice Padre. Padre. Si usted no es hijo, no le puede decir Padre al Señor. Y aunque le diga Padre, si no es, no lo va a oír. ¿Vos quién sos? Le va a decir, apartate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Impío, incrédulo. Bueno, no se lo agrego yo. Ahora, que todo aquel que vea al Hijo, es decir, que vea a Jesús como el Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Aquí no es, yo te recibo como mi Salvador personal. Ay, qué chiste, hermano. Esos son chistes espirituales, pero bayuncos. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y además que lo resucite en el día posterior. Esa es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Y esa en la voluntad de Dios en el Cristo, dice la Escritura que somos santificados. Hemos sido apartados por Dios, hemos sido hechos santos para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que usted y yo demos testimonio de la persona del Cristo. Que testifiquemos de esta fe, hermano. ¿A cuántos le hemos compartido nuestra fe en Jesús como el Cristo? No me conteste porque quizás no me va a terminar de decir hasta como a las 5 de la mañana, por la gran lista que tiene cada uno, ¿verdad? Pero hermano, si usted es hijo de Dios, si usted ha creído que Jesús es el Cristo y no le ha testificado a nadie de su fe, yo dudaría que de verdad haya creído. Porque el Señor dijo que el Espíritu Santo iba a correr de nosotros, ¿cómo dice? Como ríos de agua viva. Ese es el testimonio del Cristo, esa es la palabra fluyendo a través de nosotros. Aquí no se trata, hermano, de gran conocimiento y gran profundidad teológica, se trata del Evangelio, hermano. Si esta palabra, si este Evangelio no lo confronta a usted, si este Evangelio no le quebranta el corazón y no lo hace cuestionarse si realmente es hijo de Dios y si ha creído o no, entonces no habrá cosa que lo quebrante. Porque por su dureza y su corazón no arrepentido está cargando juicio e ira para el día de la ira. A eso dice la palabra, ¿verdad? Amén, hermano. Va. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10. Estoy viendo a unos muy tristes, ya está casi enojados. Pero no puedo hacer nada, hermano. Esta es la palabra del Señor. Y si se enoja, enójese con el Señor, no se enoje conmigo. Y se enoja conmigo, a mí me da igual. Hola, hermano. Mire, el Señor Jesús en la eternidad, cuando decide y determina con el Padre venir a este mundo, tomar forma de hombre, humillarse hasta lo sumo, le dice al Padre, mire qué lindo, eso está allá en el Salmo 40, en los versículos 6 al 8, pero dice así, mire, aquí el escritor de Hebreos nos explica lo que quiso decir el Señor allá en ese Salmo, diciendo luego,
he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando el Cristo se dispone, quiere que leamos allá Salmos 40, vamos a Salmos para que usted vea lo que el Señor declaró en la eternidad. Este es Dios hablando por medio del profeta David. Salmos 46. Después regresamos ahí a Hebreíto, hoy. No lo pierdan, que yo ya lo perdí. Salmos 40, ¿ya lo tienen? Vaya, sígalo teniendo porque yo todavía lo ando buscando. Salmos 40. Dice, mire, por favor. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, le dice el Señor en la eternidad al Padre. Has abierto mis oídos. Dice la traducción más correcta, mas me preparaste cuerpo. Amén. Amén, hermano. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto lo dice también Hebreos. Vamos a Hebreos, porque ahí en Hebreos 10 está hablando de esto. Y hace referencia a esta cita. Sí, ahí en Hebreos donde estábamos. Regresemos a Hebreos, ¿va? Quiero que retrocedamos ahí a los versículos. Miren, el versículo 5, miren, por lo cual dice Hebreos 10:5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Ese cuerpo fue preparado por Dios para que el Cristo naciese en forma de hombre, semejante a los hombres, no igual. Amén. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa es la voluntad de Dios en el Cristo, que Él consumara nuestra redención. Ahora, dentro de esa voluntad del Cristo que fue cumplida en su sacrificio expiatorio, vean lo que dice el versículo 10. ¿Hola? ¿Ya lo tiene? En esa voluntad que dice, somos santificados. ¡Ay, qué lindo, hermano! Es que mire, si usted y yo somos santos, no es porque en realidad hayamos hecho mérito para hacer, es que Él nos ha santificado al cumplir la voluntad de Dios. Amén. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo del Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué le parece, hermano? ¿Está claro cuál es la voluntad de Dios en el Cristo para usted y para mí? Él nos ha apartado para Él, para su propósito, para que cumplamos su voluntad, no es para que hagamos nuestra voluntad, hermano. La misma oración modelo dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Amén. A esa voluntad debemos someternos. Cerramos con 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. Regresemos ahí de Hebreos, 1 Tesalonicenses 4, 3. Y dice el apóstol Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora pregúntese ahí, pausa por favor. ¿Será que es la santificación que usted y yo podemos alcanzar o la que Él nos otorga por medio del Cristo? Se da cuenta que en la obra del Cristo, en el cumplimiento del Cristo, de la voluntad de Dios, usted y yo hemos sido santificados por esa ofrenda única y eterna por el pecado. Entonces, hermano, tenemos que estar más que agradecidos. Hola. Tenemos que estar, como decía el pastor, alegres, gozosos. Amén. Gracias por su entusiasmo, como dijo el pastor. Amén. Tenemos motivo para sonreír, gozados y alegrados.
¿Sí? Porque han llegado las bodas del Cordero. Es que eso ya está listo, hermano. Y su esposa, que somos usted y yo, se ha aparejado. Pero nosotros no parecemos aparejados, parecemos desparejados. Porque no estamos en la sintonía de la voluntad de Dios. Hemos sido santificados para honra del Señor, para cumplir su propósito. Como decía el pastor Sigüenza, es que la evangelización la hacemos, tenemos que hacerla todos los días, en cualquier lugar donde estemos, con cualquier persona. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, hermano, empecemos a hacerlo y entendamos que la voluntad de Dios en el Cristo está clara y es para cumplir el propósito suyo de que este evangelio sea predicado para testimonio a todas las naciones, que podamos ver la venida del Señor en nuestros días y que podamos gozarnos eternamente con Él. Amén, amados. Amén. Demos un aplauso al Señor, por favor. Los que están despiertos pueden aplaudir. Pónganse en pie, por favor, conmigo y oramos con toda reverencia al Padre, inclinando el rostro. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. Señor, no tenemos cómo pagar, Señor, lo que tú has hecho, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo a favor de nosotros. Esta salvación tan grande, Señor, no hay forma de pagarla. Señor, plenamente no lo entendemos porque nuestra mente es limitada, Señor. Pero de acuerdo a lo que tu palabra revela, Señor, lo creemos y lo recibimos por la fe en nuestro Señor y Redentor Jesús, el Cristo. Señor, gracias por darnos la fe para creer en Jesús como el Cristo. Gracias por revelarnos a tu Hijo. Y además por darnos, Señor, la certeza de que tu Espíritu Santo ha sido derramado por medio de la fe en tu Hijo amado en cada uno de nosotros. Que tú has puesto dentro de cada uno de nosotros tu Espíritu Santo. Y que la presencia de ese Espíritu Santo es el testimonio de que somos hijos tuyos. Y que como hijos tuyos, Señor, estamos llamados a hacer y a cumplir tu voluntad. Y tu voluntad es que todo aquel que oye del Cristo crea y sea salvo. Pero tú conoces a los que han de ser salvos, Señor, porque no todos creen. Pero tu propósito, como dice tu palabra, es que todos los hombres sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Señor, que podamos entender eso y que ocupemos cada tiempo y cada oportunidad que tengamos, Señor, para dar el testimonio de esta fe preciosa que nos hace hijos tuyos, que nos hace redimidos, que nos hace salvos, que nos da comunión con el Padre, que nos da la certeza que somos tus hijos y que nos da esa bendición y esa alegría, Señor, de saber que somos tu iglesia, que somos tus redimidos, que somos tus santos. Señor, gracias. Gracias porque no podemos hacer más que agradecerte. Que verdaderamente llevemos ese agradecimiento al nivel que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Y podamos honrarte y honrar al Padre en espíritu y en verdad, rindiéndote la adoración que solo tú te mereces. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos al Cristo en ese tiempo. Por Jesús el Cristo lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.